Cuesta diferenciar lo que es verdad y no, porque nos bombardean con mucha información. En el Internet hay muchas cosas que la gente te envía sin verificar de antemano, tan solo porque es lo primero que ven. Creo que la mayoría de los de mi edad saben que no todo lo que se lee en Internet es verdad, así que he aprendido que hay que comprobar la fuente. A veces puede ser confuso, porque hay declaraciones contradictorias y no sabes qué creer. Con el tiempo, creo que llega un momento en la vida en el que tienes que averiguar la verdad por ti mismo. Vivimos en una época de información ampliamente expandida y diseminada. Debemos ser prudentes al buscar la verdad y elegir fuentes para realizar esa búsqueda. No debemos considerar el prestigio o la autoridad secular como fuentes de verdad fidedignas. Debemos tener cuidado con fiarnos de información o consejos que ofrezcan las celebridades, los atletas destacados o las fuentes anónimas de Internet. Nuestras decisiones personales deben basarse en información de fuentes que reúnan los requisitos con respecto al tema y estén libres de motivaciones egoístas. Busco la verdad en las fuentes que sé que son eternas e inmutables. Encuentro la verdad en las oraciones y las escrituras. Al leerlo en voz alta se encuentra mucha verdad. La verdad es la verdad, y con las escrituras y la oración podemos encontrar la verdad en momentos significativos de nuestra vida. Confío en Jesucristo porque Él es mi Salvador personal. Tener verdades espirituales a las que aferrarme es el cimiento de todo lo que hago. Aférrense al conocimiento que ya tienen y manténganse firmes hasta que reciban más conocimiento. En esta iglesia, lo que sabemos siempre prevalecerá sobre lo que no sabemos. El hombre puede mentir, pero Dios no. Así que tuve que comprobarlo con mi Padre Celestial. Encontramos gozo verdadero y perdurable al conocer y actuar sobre la verdad acerca de quiénes somos, el significado de la vida terrenal y hacia dónde vamos cuando morimos. Nuestro amoroso Padre Celestial quiere que tengamos el gozo que es el propósito de nuestra creación. Ese gozoso destino es la vida eterna. Esas verdades no se pueden aprender por métodos científicos o seculares. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, feliz día de reposo, bienvenidos nuevamente al Club de Lectura de Ven Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada. Hoy con la clase de Ven Sígueme, nuestra semana 30. Vamos a ver hoy y esta semana los capítulos del libro de Hechos del 10 al 15. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y empiezo con una pregunta para todos nosotros, ¿de qué manera les habla el Espíritu? Por favor, compartan con nosotros, mis amados hermanos y hermanas, sus comentarios aquí abajo. Si pueden, dejen un like en esta clase y también, si no se han suscrito y quieren volver a ver esta clase, pueden suscribirse oprimiendo el botoncito rojo que aparece ahí, la campanita, y pueden ver esta clase y otros contenidos de Central de las Escrituras. ¿Cómo les ha hablado a ustedes el Espíritu Santo? Sería bueno nutrirnos con sus respuestas, con sus comentarios todos durante esta semana. Bienvenidos mis amados hermanos y hermanas al salón de clases, al aula virtual de Ven Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada. Muy bien, mis hermanos, es lamentable que tantas cosas pasen en el tiempo y los caminos se oscurezcan, incluso
lo que vivimos hacia el pasado también se oscurezca. A medida que los siglos se amontonan en la historia unos sobre otros, las presiones de los cambios transforman la faz del pasado y lo que una vez era vívidamente real queda borroso y de repente ya casi ni se ve. Lo nuevo se torna común, la innovación se vuelve tradicional, lo revolucionario viene a ser lo que se pone en práctica. Aquello que sorprendía se espera con prontitud, lo que enojaba antes, en un tiempo, ahora lo aceptamos y a veces abrazamos causas sin sobresaltos. Y también es así con un concepto que se llama la imparcialidad de Dios. En la actualidad es aceptado como doctrina y cualquier otro concepto parecería absurdo, pero no siempre fue así. Un ángel vino a un oficial de las legiones romanas. Algunos mensajeros fueron enviados a un humilde apóstol, pescador en Jope, el cual estaba apenas saliendo de su asombro ante una visión matutina. El apóstol viajó hacia el norte. Hubo un sermón, el Espíritu Santo descendió, se efectuaron bautismos. El relato era simplemente sencillo, como se debe enseñar la doctrina de Cristo. Y los 19 siglos que se interponen ocultan el profundo impacto del momento divisorio de la historia, de manera que llegan apenas a nuestra mente con mucha suavidad. Dios no hace acepción de personas, exclamó Pedro, maravillosamente sorprendido. Pero eso es natural. Replica la mente condicionada por 1000 días de verdad y luz cristiana. Pero Lucas, el autor de este libro de Hechos que estamos estudiando, él sabía. Él estaba bastante cerca de aquel acontecimiento que deshizo la tradición, como para comprender su enorme significado. Desde el tiempo de Moisés, el convenio había sido guardado celosamente por las manos protectoras del pueblo de Israel. Ellos pensaban que eran los guardianes y de hecho lo eran. Las leyes sagradas de Dios fueron dadas para todos, declaraban los rabinos, pero solamente a condición de aceptar y abrazar sus demandas. Si un gentil o cualquier persona deseaba compartir las cargas que traía la ley de Moisés, la cual al tiempo de Cristo había llegado a recalcar intensamente la circuncisión, las rígidas reglas del día de reposo, las restricciones dietéticas y un complejo conjunto de mandamientos y prohibiciones, se le recibía y se le introducía al judaísmo, pero bajo ninguna otra condición. Israel era el pueblo del convenio. Los judíos eran elegidos de Dios. Todos los demás eran literalmente inaceptables ante la vista del único Dios verdadero. Y entonces Pedro fue hacia el norte de Jope, hasta la ciudad cuyo mismo nombre derivaba de los emperadores romanos, símbolo de todo lo que se oponía a las leyes de la Sagrada Torá. En la casa del centurión romano, en Cesarea, fueron arrojados a un lado 2000 años de tradiciones, mis amados hermanos y hermanas. Los gentiles habían sido acogidos a la iglesia de Cristo. Ahora todos, literalmente, eran israelitas, aunque fuese algo difícil de aceptar. Es como cuando llega alguien de otra religión a nuestra iglesia. Entonces se convierte en santo de los últimos días, en una parte más del pueblo de Israel en estos últimos tiempos. Y entonces también aquí podríamos recalcar que fortalecemos una de las cualidades peculiares de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, algo que nos define. Siempre decimos que esta es una iglesia viviente, pero esto no es de ahora, siempre ha sido así. Durante su ministerio terrenal, nuestro Salvador Jesucristo con frecuencia rebatía tradiciones y creencias que las personas habían tenido durante mucho tiempo, ya cosas que ya eran costumbres. Aquello no dejó de suceder después de que Él ascendió al cielo, pues continuó guiando su iglesia mediante revelación. Por ejemplo, durante la vida de Jesús, sus discípulos predicaron el Evangelio solo a sus compatriotas judíos. Pero poco después de la muerte del Salvador y de que Pedro se convirtiera en el líder de la iglesia en la tierra, Jesucristo, nuestro Señor, le reveló que había llegado el momento de predicar el Evangelio a quienes no eran judíos. La idea de compartir el Evangelio con los gentiles no nos sorprende el día de hoy. Entonces, ¿qué lecciones
¿O qué lección podemos aprender nosotros de este relato? ¿De cómo la iglesia llega a todo el mundo? Quizás una de las lecciones sea que tanto en la iglesia antigua como en la iglesia moderna hay un Salvador amoroso y que sus brazos están extendidos para todas las personas. Que hay un Salvador amoroso, que Él ha escogido a sus líderes y que sus brazos están extendidos para todo aquel que quiera llegar y ser parte del reino. La revelación continua es una señal crucial de la iglesia de Jesucristo, verdadera y viviente. Si no hubiese revelación continua, esta no sería la iglesia de Cristo. Al igual que Pedro, debemos estar dispuestos y aceptar la revelación continua y vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y eso qué comprende? Comprende todo lo que Él ha revelado, lo que actualmente revela y los muchos grandes e importantes asuntos, mis hermanos, que ha de revelar, pertenecientes al reino de Dios, según nos dice el artículo de fe número 9. Con esta pequeña introducción, quiero repasar con ustedes los principios que veremos en el día de hoy, en esta semana, en la clase de Ven Sígueme. Recuerden que esta clase la tomamos del manual de Ven Sígueme y nos apoyamos en algunos manuales de la Iglesia de Institutos, en algunos libros aprobados por la Iglesia y también en la aplicación confiable de Scripture Plus de Central de las Escrituras. Bueno, y estos principios que vamos a tratar del manual, pues justamente tienen que ver con esto que hemos hablado en esta introducción. El primer principio se encuentra en Hechos 10. Y ese principio dice que Dios no hace acepción de personas. Qué bueno, porque si no, algunos de nosotros no hubiéramos sido aceptados en esta iglesia. Segundo principio de esta semana, que también se encuentra en Hechos 10 y en el capítulo 11 y un pedacito en el capítulo 15 de Hechos. El Padre Celestial me enseña línea por línea por medio de la revelación. Qué bendecidos somos con que tengamos revelación personal. Hay revelación para los líderes, para toda la iglesia. Pero usted, hermano, usted, hermana, yo, todos somos privilegiados y somos recipientes de la revelación directa de los cielos. El tercer principio de esta semana también se encuentra en Hechos 11. Y ese principio nos dice, soy cristiano porque creo en Jesucristo y le sigo. Si siguiera a otra persona, pues no sería cristiano. Sería el nombre de esa persona. Eso lo vamos a aprender esta semana también, mis amados hermanos y hermanas. Así que comencemos con ese gran principio que encierra toda esta clase, esta lección de esta semana. Se encuentra en Hechos 10, Dios no hace acepción de personas. Y es que durante generaciones, los judíos habían creído que el ser de la simiente de Abraham, es decir, descendiente literal de Abraham, o sea, yo vengo de Abraham, significaba que la persona era aceptada y escogida por Dios. No importaba si era bueno o malo, ya era de la simiente de Abraham. En Lucas, en el capítulo 3, en el versículo 8, el Señor mismo nos dice algo que parece contravertir esa tradición o esa creencia judía. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede, aún de estas piedras, levantar hijos a Abraham. Me encanta esta escritura. Y es cierto, Dios puede hacer hijos de la persona que Él quiera que sea su hijo. Y los judíos, en este caso, consideraban que todos los demás eran gentiles, inmundos, que no eran aceptados por Dios. En Hechos 10, podríamos hacernos una pregunta. ¿Qué enseña el Señor a Pedro acerca de con quiénes se agrada Él? ¿Qué clase de hombre era Cornelio? Porque ahí encontramos a un personaje que se llama Cornelio. En Hechos 10, en el versículo 2, encontramos algo que nos muestra quién era Cornelio. Devoto y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cornelio era un centurión romano, o un jefe, digámoslo así, de un cuerpo de 100 hombres. Lo describe Lucas como piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y he repetido la escritura porque es que resalta los términos y las características de alguien muy bueno. Debe haber sido un hombre que siempre buscaba la verdad y que estaba inclinado a orar, pues recibió una visión en respuesta a su oración y se le instruyó para que buscase a Pedro, el cual le diría,
¿Qué es lo que tendría que hacer para perfeccionar su vida delante de Dios? Cornelio es el primer gentil que se sabe recibió el Evangelio en el meridiano de los tiempos, sin haber sido plenamente convertido al judaísmo. En Hechos 10, en el versículo 35, nos dice lo siguiente: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace lo justo. ¿Qué señales, mis hermanos, vemos en este capítulo de que la vida que llevaba Cornelio era aceptable al Señor? Meditemos un poquito en lo que significa esa declaración tan poderosa: Dios no hace acepción de personas. También podríamos preguntarnos por qué es importante para nosotros conocer esta verdad. Al igual que los judíos, que se consideraban superiores a quienes no eran de la simiente de Abraham, podríamos preguntarnos, porque pensamos tal vez los judíos eran terribles, ellos hacían acepción de personas. Pero, y analizamos, ¿me he descubierto a mí mismo haciendo suposiciones o comentarios descorteses e incluso desinformados sobre personas que son diferentes a mí? ¿Cómo podría vencer esa costumbre? Piensen eso, hermanos. Y si pueden, dejen sus comentarios acá para ver qué podemos aprender y cómo podemos ayudarnos todos a quitarnos esta calamidad de la crítica y de lo que dice mi hija Liz, la superioridad moral que tanto mal nos hace como iglesia, como miembros de una familia o miembros de una comunidad. Y de hecho, mis hermanos, mientras que nos preguntamos eso y escribimos nuestros comentarios, podría esta semana resultar interesante tratar de hacer un ejercicio en estos días. Cada vez que esté interactuando, esté hablando con alguien, trate de pensar: ¿esta persona es un hijo o una hija de Dios? Al hacerlo, ¿qué cambios nota en su manera de pensar e interactuar con esa persona? Veamos ahora, mis amados hermanos, este hermoso video que representa el momento en que Pedro le predica el Evangelio a Cornelio. Levántate. Yo soy un hombre como tú eres. ¿Por qué entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos? Estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis una visión. Algo que descendía como un gran lienzo que por los 4 cabos era bajado del cielo. Y cuando fijé en él los ojos, observé y vi cuadrúpedos terrestres y animales feroces y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado jamás en mi boca. Entonces la voz volvió a hablarme: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. Y esto sucedió 3 veces.
y volvió todo a ser llevado al cielo. Y he aquí, inmediatamente, 3 hombres llegaron a la casa donde yo estaba desde Cesarea a mí. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón. Vosotros sabéis que está prohibido por la ley que un varón judío se junte con un extranjero o se acerque a él. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, he venido sin poner ninguna objeción. Así que, pregunto, ¿con qué intención me habéis hecho venir? Hace 4 días yo estaba ayunando a esta hora. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi ante mí a un varón con vestiduras resplandecientes. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas ante Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón llamado Pedro. Este se hospeda en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, quien, cuando venga, habrá de hablarte. Así que enseguida envié por ti. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios, para oír todo cuanto te ha mandado decir Dios. En verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace lo justo ante él. Dios envió la palabra a los hijos de Israel, enseñando la paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Su palabra vosotros conocéis, pues se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y cómo hizo el bien y sanó a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se apareciese no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido, a nosotros, que comimos y bebimos con Él después de haber resucitado. Y Él nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es quien Dios puso por juez de vivos y de muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todos los que crean en Él recibirán perdón de pecados. ¿Acaso puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados quienes recibieron el Espíritu Santo como nosotros? Entonces recordé
cuando el Señor dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así que, si Dios les dio también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? De manera que Dios también a los gentiles ha dado arrepentimiento para vida. Las puertas de los cielos se abren, la revelación llega, los siervos del Señor actúan de acuerdo con esa revelación. En la antigüedad, en el tiempo de Pedro, y hoy día, en cabeza del presidente Nelson, la revelación sigue llegando para la iglesia y los líderes del Señor actúan conforme a ella y nos guían como conjunto, como colectividad, para que podamos vivir de acuerdo con lo que sale de la boca del Señor. Me gustaría en este momento pedirles algo, mis amados hermanos y hermanas. Si pueden, compartan su testimonio en este momento con nosotros aquí abajo. Dejen su testimonio sobre cómo el Señor les ha bendecido siguiendo la voz del profeta. Y yo me uno al testimonio de todos ustedes diciendo lo siguiente: debemos confiar en esta revelación viviente de los profetas y no esperar que el Señor ajuste su revelación y su doctrina a nosotros. Si no es como yo pienso, no la acepto, sino más bien nosotros ajustemos nuestras vidas con rectitud, como Cornelio, a la voluntad del Señor, revelada por sus santos profetas. Testifico que somos dirigidos por un siervo del Señor. De hecho, somos dirigidos por 15 siervos del Señor. Presidente Nelson es un profeta del Señor. Lo sabemos, lo podemos sentir en nuestro corazón. De eso testifico y me uno a ustedes, mis amados hermanos y hermanas. Muy bien, pasemos al segundo principio de esta semana. Y ese principio es un principio de paciencia, de amor, de bondad. Mi Padre Celestial me enseña línea por medio de la revelación. Y yo digo que este es un principio de misericordia total, hermanos. Porque algunos queremos exagerar y decir: quiero comprenderlo todo antes de tomar tal decisión. Quiero saber esto o aquello. Yo tengo mucho conocimiento. Y resulta que el Señor sabe que somos como niños pequeños y que necesitamos aprender poco a poco. Porque si se nos diera todo el conocimiento de una vez, seguramente no podríamos soportarlo. Porque no estamos preparados aún para hacer en todas las cosas como Dios y dominar todo el conocimiento de las cosas. Así que nosotros actuamos comprendiendo el Evangelio, guiando nuestra vida línea por línea. Muchas veces me ha sucedido que he caminado en la oscuridad solo alumbrado por una luz que si acaso alcanza a decirme dónde va a ser mi siguiente paso. Creo que a muchos de ustedes les ha pasado así, mis amados hermanos y hermanas. Pero bueno, línea por línea está bien para mí, porque de esa manera puedo ir comprendiendo, puedo ir aceptando esta doctrina sencilla y sobre todo, algo que me parece muy importante, puedo irla metiendo en mí y entonces ser un poquito más semejante a Jesucristo, línea por línea, poco a poco, no de un solo golpe. Muchas veces cuando las personas llegan a la iglesia, sienten ese golpe tan fuerte de un cambio total en su vida. Nosotros debemos ser pacientes con aquellos que recién están llegando o incluso aquellos que han entrado, tal vez digámoslo así, en procesos de inactividad y que regresan a la iglesia. Debemos ser pacientes, no ser como el pueblo de la antigüedad, ¿no? Con superioridad moral. Eres muy débil, tú no sabes. No, al contrario, ser muy llenos de amor para recibir a estos y línea por línea que vayan aprendiendo lo que nosotros ya sabemos y cuando se nivelen, seguiremos aprendiendo, todos línea por línea. Nadie en esta iglesia puede decir que ya lo sabe todo.
De hecho, si le preguntáramos al presidente Nelson, seguramente nos diría que es más lo que no sabe con certeza que lo que sabe con certeza. Pero de eso poco que él sabe, al igual que nosotros, hace su cimiento fuerte, su testimonio, para mantenerse firme aún en los momentos difíciles de la vida. Y es que cuando Pedro vio la visión que se describe en Hechos 10, al principio tuvo dificultad para entenderla y dudaba dentro de sí, preguntándose qué sería, nos dice el versículo 17. Y mientras Pedro dudaba dentro de sí, preguntándose qué sería la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. No obstante, el Señor le dio mayor entendimiento, conforme Pedro lo procuró. Al leer Hechos en los capítulos 10, el 11 y el 15, me gustaría, hermanos, que allá en sus casas, mientras que leen esto, observen cómo se ensanchó la comprensión de Pedro de la visión con el paso del tiempo. Me gustaría preguntarles, cuando han tenido preguntas, ¿de qué modo han buscado y han recibido mayor entendimiento de Dios? Y aquí voy a resaltar un punto importante. Pedro, el profeta, el apóstol del Señor, 3 años personalmente con el Salvador. ¿Y dudó? ¿Tuvo inquietudes? Hermanos, como dijo presidente Uftor, duden de sus dudas, mas nunca duden de su fe. Mis amados, nunca ha habido tanta necesidad de recibir revelación para dirigir nuestras vidas. Y al mismo tiempo, nunca ha habido tanta revelación desplegándose entre tantos y tantos hijos de Dios en la tierra en el mismo momento. Qué privilegiados somos de vivir este tiempo y de poder acceder a esa instrucción de los cielos. Y qué tan grande responsabilidad tenemos de vivir de toda palabra que salga de la boca de Dios. Presidente Nelson justamente dijo lo siguiente sobre este tema. El profeta José Smith estableció un patrón que hemos de seguir al resolver nuestras preguntas. Atraído a la promesa de Santiago de que si carecíamos de sabiduría podíamos pedirla a Dios, el joven José llevó su pregunta directamente al Padre Celestial. Él procuró revelación personal y esa búsqueda dio comienzo a esta última dispensación. Del mismo modo, ¿a qué dará comienzo la búsqueda de ustedes? Qué hermoso esto, hermanos. Su pregunta, ¿a qué dará comienzo? ¿De qué sabiduría carecen? ¿Qué quieren saber? ¿Qué necesidad sienten que les es urgente saber o comprender? Entonces, presidente Nelson continúa diciendo, sigan el ejemplo del profeta José. Encuentren un lugar tranquilo a donde puedan ir con regularidad. Yo digo, nuestras habitaciones. Humíllense ante Dios, derramen su corazón ante el Padre Celestial, acudan a Él para recibir respuestas y consuelo. Oren en el nombre de Jesucristo acerca de sus preocupaciones, sus temores, sus debilidades, sí, los anhelos mismos de su corazón. Y luego escuchen, anoten las ideas que acuden a su mente, escriban sus sentimientos y denle seguimiento con las acciones que se les indique tomar. A medida que repitan este proceso día tras día, mes tras mes, año tras año, podrán crecer en el principio de la revelación. Debemos aprender a recibir revelación. En los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Mis amados hermanos y hermanas, les suplico que aumenten su capacidad espiritual para recibir revelación. Elijan hacer el trabajo espiritual que se necesita para disfrutar del don del Espíritu Santo y oír la voz del Espíritu con mayor frecuencia y claridad. ¡Qué hermosas palabras! ¿Cómo se aplica esto? Espera, hermano Walter, pero estábamos hablando de Pedro y de Cornelio y de repente usted nos habla de la revelación personal. De la misma manera que un profeta recibe revelación por toda la iglesia, de esa misma manera nosotros, cada uno de nosotros, puede recibir revelación personal para su propia vida. Y no nos equivoquemos, mis amados hermanos, pensando que la revelación es para el profeta, o para los apóstoles,
O para el presidente de Estaca, que es tan buen hombre, y de hecho lo es. O para nuestro obispo, que es tan buen hombre, y de hecho lo es. No, mis amados hermanos y hermanas, la revelación para el obispo es la revelación de él para todo el barrio. Pero ¿saben? El obispo recibe revelación personal para él, solamente para sus hijos, para compartir con su esposa, para su propia familia, de la misma manera que cada uno de nosotros puede hacerlo. Me siento emocionado al pensar que puedo acudir de rodillas con humildad ante mi Padre Celestial, que lo puede hacer mi esposa, que lo pueden hacer mis hijos, y todos podemos encontrar revelación, respuesta directa, sin intermediarios más que el mismísimo Salvador Jesucristo. Por eso en el nombre de Él terminamos nuestras oraciones. La comunicación entre nosotros y el cielo es una línea abierta que de hecho se hace, trayendo en analogía al mundo actual, una autopista gigante llena de datos, de revelación, de inspiración más grande en la medida en que mi vida esté más llena de rectitud. De esa manera, los cielos son gobernados en sus poderes por la rectitud que hay en los cielos, pero también por la rectitud que hay en cada receptor de esa revelación. Y eso puede ser cada uno de nosotros. Tú, hermana, que estás tan necesitada de saber qué quiere el Señor que hagas con tu vida. Tú, hermano, que estás sediento, necesitado de un trabajo para sostener a tu familia y te preguntas a menudo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? El Señor tiene una respuesta para ti. Para ti, mi amado joven, que estás pensando si contraes un matrimonio, el Señor tiene una respuesta para ti. Arrodíllate. Él sabe, Él ya ha visto lo que va a venir. Así que Él puede aconsejarte. Y tú sabrás en tu corazón qué es lo que debes hacer. Para ti, jovencito, jovencita, que vas a salir a una misión, pues, ¿por qué no preguntar al Señor? Si tienes dudas, Él te fortalecerá. La respuesta ya está dada, pero Él te fortalecerá para que puedas seguir y tomar acción. Qué bendecidos somos de tener la revelación personal. Bendito sea nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo por darnos su voz a través de un profeta, a través de líderes inspirados, pero aún más lleno de misericordia, nos puede hablar a cada uno de nosotros, como le habló al mismísimo profeta José Smith. Y como ahora estaba contestando a través de Pedro, su profeta, la petición de un humilde hombre que ni siquiera en ese momento era de la casa de Israel, pero que era justo y recto delante de sus ojos, que agradaba a Dios por todo lo que hacía. De la misma manera podemos ser nosotros, de la misma manera puede suceder con cada uno de nosotros. Y en estos capítulos de Ven, Sígueme de esta semana, los cuales les invito a leer juiciosamente de manera personal o en familia, se exponen situaciones en las que el Señor guió a sus siervos por medio de la revelación. Al leer estos capítulos, puede que nos resulte útil anotar lo que encontremos en cuanto a la revelación. Repetimos entonces nuevamente la pregunta que hicimos al iniciar la clase del día de hoy. ¿De qué manera nos habla el Espíritu Santo? ¿De qué manera te habla a ti? Miremos este comentario del Elder Bednar sobre la revelación, que seguramente nos va a servir mucho. Y es que el Elder Bednar da este comentario para enseñarnos cómo podemos recibir revelación línea por línea, lo que se aplica a cada uno de nosotros. Muchos de nosotros típicamente damos por sentado que recibiremos una respuesta o un susurro a nuestras oraciones y a nuestros ruegos fervientes. Además, con frecuencia, esperamos que tal respuesta o susurro se reciban de manera inmediata y súbita. Por consiguiente, tendemos a creer que el Señor nos dará una respuesta rápida y todo al mismo tiempo. No obstante, el modelo que repetidamente se describe en las Escrituras sugiere que recibimos línea por línea, precepto por precepto, o en otras palabras, muchas respuestas pequeñas durante un periodo de tiempo. Reconocer y comprender este modelo es una clave importante para obtener inspiración y ayuda del Espíritu Santo. Testifico, mis amados hermanos, de esta palabra, de estas frases de un apóstol del Señor. Cuando más necesitado he estado
de recibir revelación del Señor, me he acercado a Él y la mayoría de veces la respuesta ha llegado paso por paso, poco a poco. Muy bien, ahora pasemos a este principio que parece tácito y obvio, como dice mi buen amigo Luis Calkin. Soy cristiano porque creo en Jesucristo y lo sigo. Alguna vez me puse en la tarea de averiguar por el significado de nuestros nombres y encontré lo siguiente, por lo menos se van a sorprender. El nombre Walter significa gobernante. Imagínense. El nombre Marta significa espíritu servidor. El nombre Lisette o Liz significa princesa. Y el nombre Pedro significa roca. Nuestro apellido, de hecho, el apellido de mi familia, Posada, significa lugar de descanso, reposo y armonía. Y entonces ustedes dirán, hermano Walter, ¿y para qué nos dice todo esto acerca de usted? Y lo hago con respeto. Les hago la siguiente pregunta: ¿qué significa su nombre o su apellido? Piensen en eso y tal vez puedan hacerlo como una actividad para la noche de hogar e incluso lo podamos hacer en la noche de hogar. Ahora la pregunta es, ¿qué hay de significativo en que a una persona se le llame cristiana? En Hechos, en el capítulo 11, el versículo 26, nos dice lo siguiente: y se reunieron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué significa para usted que se le conozca como cristiano? ¿Por qué es importante para usted el nombre de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días? En Doctrina y Convenios 115, en el versículo 4, nos dice lo siguiente: porque así se llamará mi iglesia en los postreros días, a saber, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. ¿Qué significa para ti, hermana, para ti, hermano, tomar sobre ustedes el nombre de Jesucristo por convenio? Me encanta cómo en el libro de Mormón se hace relación de varias ocasiones sobre este tema del nombre de los creyentes en Cristo. Personalmente me encanta el episodio de la batalla, ¿no? De Moroni y de los nefitas y el estandarte de la libertad, donde Moroni reúne al pueblo para defender su fe, su familia, su hogar e incluso, bueno, ya lo dije, su fe, su religión. En Alma, justamente en el libro de Mormón, en el capítulo 46, en el versículo 13, nos indica lo siguiente: y Moroni, bueno, eso lo digo yo, se ajustó su casco y su peto y sus escudos, y se ciñó los lomos con su armadura, y tomó el asta en cuyo extremo se hallaba su túnica rasgada, y le llamó el estandarte de la libertad. Y se inclinó hasta el suelo, y rogó fervorosamente a su Dios que las bendiciones de libertad descansaran sobre sus hermanos, mientras permaneciese un grupo de cristianos para poseer la tierra. Porque todos los creyentes verdaderos de Cristo, quienes pertenecían a la iglesia, así eran llamados por aquellos que no eran de la iglesia de Dios. Y los que pertenecían a la iglesia eran fieles. Sí, todos los que eran creyentes verdaderos en Cristo, gozosamente tomaron sobre sí el nombre de Cristo, o sea, cristianos, como les decían, por motivo de su creencia en Cristo que había de venir. ¿Realmente nos sentimos parte de Cristo? ¿Realmente nos sentimos, mis amados, que actuamos como cristianos? Toda nuestra vida está fundada en convenios y el convenio coloca un nombre sobre nosotros. En el libro de Mosía, en el capítulo 5, el versículo 7, nos dice esto: ahora pues, a causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él, porque he aquí, hoy, Él os ha engendrado espiritualmente, pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre. Por tanto, habéis nacido de Él y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas. Y bajo este título sois librados, y no hay otro título por medio del cual podáis ser librados. No hay otro nombre dado por el cual venga la salvación. Por tanto, quisiera que tomaseis sobre vosotros el nombre de Cristo, todos vosotros que habéis hecho convenio con Dios de ser obedientes hasta el fin de vuestras vidas. Qué hermoso esto. O sea, yo sigo a Cristo, soy cristiano. Yo hago convenios con Él, entonces le sigo, recibo su nombre, soy de Cristo, soy cristiano. Eso es lo que somos, santos de los últimos días. Somos cristianos
llevamos el nombre de Cristo sobre nosotros. De hecho, cada semana renovamos ese convenio y cada semana ese nombre se hace más fuerte sobre nosotros, como que queda sellado sobre nuestra piel y entra a nuestro corazón. Por eso somos de Cristo. Ahora me gustaría invitarles algunas cosas. Anímense unos a otros en familia a orar y a preguntar al Señor sobre las cosas que aún no saben. Recuerden que las preguntas que marcan más nuestra vida son aquellas que obtenemos con un esfuerzo espiritual significativo. Por favor, papás, mamás, ayuden a sus hijos a encontrar las respuestas. A veces no es tan prudente ni tan sabio darles toda la respuesta sin ningún esfuerzo. Es bueno que permitan que sus hijos, los más pequeños, empiecen a descubrir por sí mismos cómo el poder de la oración permite que la revelación llegue. Y cada persona tiene el privilegio, desde los más pequeños hasta los más ancianos, de recibir esa voz del Señor. También les invito a que esta semana piensen y analicen en qué cosas, o más bien qué cosas les definen como cristianos y miembros de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y traten de pensar, tal vez esto que estamos haciendo no nos muestra lo cristianos que somos, y entonces quítenlo de su vida si es necesario. Testifico, mis amados hermanos, que he sido bendecido por la revelación personal. Cuántas cosas el Señor me ha revelado. Cuán bendecido he sido cuando mi esposa Martica o mis hijos Pedro Daniel o Liz llegan a mí porque han sentido y llegan con una visión diferente de alguna situación. Entonces digo, la revelación ha llegado a mi casa por medio de uno o de otro, pero la revelación llega. Qué bendecidos somos por tener un profeta del Señor, por tener líderes que nos guían, que nos marcan la senda de los convenios y nos dicen a dónde debemos llegar. Testifico de todas estas cosas con todo mi amor y lo hago en el nombre de Jesucristo. Sí, aquel que he decidido tomar su nombre sobre mí, aquel que cada uno de nosotros ha decidido tomar su nombre sobre nosotros. Y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos. A continuación, en un ratito, sigue el Ven Sígueme Express con mi amada hija Liz. Luego por la noche tendremos la charla dominical. Recuerden, todos los domingos en la noche tenemos una charla donde hablamos más sueltos y compartimos con ustedes comentarios sobre lo que vimos en la clase de Ven Sígueme de esta semana. También el día de mañana a las 7 de la noche, hora de Colombia, les espero en la noche de hogar. La estamos haciendo con mucho amor para ustedes. Así que en toda esa programación les espero. Que tengan una feliz semana, que tengan un feliz día de reposo. Que hoy, tomando la Santa Cena y en todo lo que van a hacer en este día y en esta semana, tengan la guía del Señor. Y que ella nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Les amo mucho, mis amados hermanos y hermanas. Chao, chao. Gracias por acompañarme en este día en la clase de Ven Sígueme. Espero que te haya gustado. Antes de retirarte, te invito a que nos puedas acompañar y ver la lección de la semana anterior. También para que todos los días de martes a viernes nos acompañes en el club de lectura a las 8 de la mañana, hora de Colombia. También de manera especial quiero invitarte a que puedas acompañar a Liz Posada en la lectura del Libro de Mormón, lo cual te ayudará en tu estudio de las Escrituras. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por tu compañía.